Hola, hola y bienvenidos nuevamente a este día martes 30 de marzo del 2021, exactamente nuestra edición número 89 de Lee conmigo la Biblia. Te doy la bienvenida como cada día para poder compartir juntos 30 minutos junto a la palabra de Dios, donde leemos la Biblia y también reflexionamos acerca de diversos temas que la Biblia nos plantea, nos desafía y sobre los cuales estamos tan interesados en aprender. Así que te agradezco muchísimo por estar ahí del otro lado conmigo y te invito a que comencemos, como lo hacemos siempre, con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula Una rentabilidad del 100%. Un criado en una de las áreas más duras de Manchester, Inglaterra. Su padre era un alcohólico y dejó la escuela a los 15 años. Huyó de su casa y vivió en las calles, uniéndose a unas pandillas que obviamente terminó con una vida en delitos y finalmente en una cárcel. Cuando salió, se reunió al ejército y pasó por 2 divorcios. En 1994 acudió a una iglesia y le dio su vida a Cristo y fue lleno del Espíritu Santo. Comenzó a visitar personas en prisión. Se reunió a un equipo para liderar el ministerio de las prisiones. Comenzó a organizar una comisión para expresidiarios e hizo un proyecto para personas sin techo. Empezó un curso para ayudar a quienes tenían adicciones y algunos proyectos para socorrer a quienes luchaban con la depresión y las deudas. Bajo su liderazgo, se ha extendido a varias cárceles de Gran Bretaña y a 76 países más en todo el mundo. Miles de personas han llegado a la fe en Jesucristo. Cientos de hombres y mujeres han sido acogidos en distintas iglesias a través de este ministerio que se llama Caring for the Ex-Offenders, ayuda a los ex-presidiarios. Los misioneros o los ministerios que dirige tienen el potencial de tocar miles de vidas alrededor del mundo. Paul Cowley es un ejemplo de alguien que fue buena tierra donde la semilla brotó y produjo una cosecha al 100%. Tiene un corazón noble y bueno, escuchó la palabra, la retuvo y mediante la perseverancia ha producido una cosecha 100 veces mayor a la que fue sembrada. Encontró a Jesús como Salvador, Sembrador y como su pastor. En el libro de Salmos, capítulo 38, del verso 13 al 22, leemos sobre el Salvador personal. David, en medio de todos sus problemas, sufrimientos y persecuciones, se volvió al Señor como su Salvador personal. Puede que ahora mismo estés atravesando dificultades extremas que afrontó David, pero puede que no, pero aún así puedes seguir su ejemplo en tu vida. Clama, pide ayuda al Señor. Yo espero de ti, Señor y Dios mío, que seas tú quien le conteste. Tan solo pido que no se rían de mí, que no canten victoria cuando yo caiga. Clama y también confiesa tu pecado. Él dice en el verso 18, voy a confesar mis pecados, pues me llenan de inquietud. Además de clamar, confesar, también confía. Yo espero de ti, Señor mío, que seas tú quien les conteste. Confía en que Dios te salvará. Señor, no me dejes solo. Dios mío, no te alejes de mí. Dios y Salvador mío, ven pronto en mi ayuda, dicen los versos 21 y 22. En Lucas capítulo 8 leemos acerca del gran sembrador. Gran parte del ministerio de Jesús consistía en sembrar semillas.
Jesús andaba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿A dónde iba? Hoy en día nuestro deber simplemente consiste en sembrar semillas. A veces esto implica viajar para sembrar una semilla, por ejemplo, en un viaje misionero. Otras veces Jesús congregaba a la gente y luego sembraba las semillas. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió gran multitud, dice el verso 4, él viajaba y también había personas que se congregaban para escucharlo. Jesús no hizo toda la siembra por su cuenta. Tenía un equipo en el corazón del cual había 12 hombres y también algunas mujeres, dice el verso 2. Las mujeres desempeñaron un papel muy importante en el ministerio de Jesús. Entre otras cosas, ayudaban a sostener al equipo con sus propios recursos. Jesús entonces describe lo que todos están haciendo en las palabras de la parábola del sembrador. Ellos, al igual que nosotros, siembran la semilla de la palabra de Dios. No te desalientes si no todos llegan a responder de la misma forma. Porque como vemos en el pasaje que leemos hoy, hay algunos que son duros de corazón. Algunos no creerán. Y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y se salven. También hay débiles de corazón. Otros parecerán responder de forma muy entusiasta, pero no perdurarán. No echan raíces. Oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. También hay indiferentes. Aún otros tal vez responderán favorablemente, pero luego su compromiso disminuirá debido a los espinos de la vida. Ansiedades, cuidados, riquezas y placeres. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahoga las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Por último, de todo corazón. Las primeras 3 categorías llevan a una gran decepción y tristeza. No obstante, Jesús dice que algunos responderán favorablemente y producen una buena cosecha, o como expresa la traducción de la Biblia, The Message, el mensaje. Estos son los corazones buenos que se apoderan de la palabra y se aferran a lo que sea, permaneciendo con ella hasta que haya una cosecha. Antes había dicho que esta siembra produjo una cosecha del 100%. Estas palabras de Jesús no tienen que ver solo con otras personas. Trata acerca de todos nosotros cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia o escuchamos una charla sobre la Escritura, ten cuidado por la manera en la que escuchas la palabra de Dios. En un sentido, tu vida entera es una respuesta a la palabra de Dios. Cuanto más respondas, más se te dará, como dice el verso 18. En el libro de Números, capítulos 27 al 29, leemos y aprendemos acerca del Pastor Supremo. A medida que Moisés se aproximaba al final de su vida, veía con desesperación la necesidad de que el pueblo de Dios tuviera un líder. Oraba así al Señor: dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Dios escuchó la oración de Moisés y designó a Josué como su sucesor. Dios dijo acerca de Josué: es un hombre de espíritu. Le impusieron las manos, fue encomendado y se le dio autoridad y se volvió un pastor del pueblo de Dios. En aquel entonces, pastor era un término habitual de reyes y gobernantes. La preocupación de Moisés por el Señor anticipa la preocupación de Jesús por su pueblo. Cuando Jesús veía las multitudes de personas en su ministerio, tuvo compasión de ellas porque andaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Esta imagen del líder cristiano como un pastor se utiliza en varios lugares del Nuevo Testamento. Pedro escribe: cuiden como pastores el rebaño de Dios
que está a su cargo. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Primera de Pedro capítulo 5 versos 2 y 3. Jesús es el pastor supremo. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo conozco a mis ovejas. Dice que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. El escritor de Hebreos describe a Jesús como el gran pastor de las ovejas en el capítulo 3 y el verso 20. El resto del pasaje del libro de Números, con sus regulaciones sobre la alimentación y la bebida, los festivales religiosos y el día de reposo, nuevamente señalan a Jesús. El apóstol Pablo escribe: todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 17. Jesús es el pastor supremo, el gran sembrador y el salvador del mundo. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 38, versos 13 al 22. Pero yo me hago el sordo y los ignoro. Me hago el mudo y no digo nada. Soy como el que no oye, no puedo quejarme ni defenderme. Señor, yo espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien me responda. No permitas que mis enemigos se alegren con mi caída, no permitas que canten victoria. Estoy a punto de rendirme, el dolor no me abandona. Confieso mis culpas, me duele mi pecado. Mis enemigos son fuertes, son muchos los que me odian sin causa. Y esos que devuelven mal a cambio del bien siguen atacándome porque me esfuerzo en hacer el bien. Señor, no me abandones. Dios mío, no te quedes lejos de mí. Apresúrate a ayudarme. Señor mío, sálvame. Libro de Lucas capítulo 8 versos 1 al 18. Después de esto Jesús iba con sus 12 apóstoles por ciudades y pueblos anunciando a la gente la buena noticia del reino de Dios. También iban con él mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Una de ellas era María, conocida como Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. También iban con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. Se reunió una multitud que venía de muchos pueblos para ver a Jesús. Él les contó una historia. El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. La gente las pisaba y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso. Cuando crecieron, las plantas se secaron porque no tenían agua. Otras cayeron entre espinos que crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en la tierra buena. Las semillas crecieron y dieron frutos 100 veces más de lo que se había sembrado. Y dijo en voz alta: oigan bien lo que les digo. Los seguidores de Jesús le preguntaron qué significaba la historia. Entonces Jesús les dijo: ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero a los demás se les da a conocer en forma de historias para que miren y no vean, oigan y no entiendan. Esto es lo que quiere decir la historia. La semilla es el mensaje de Dios. Las que cayeron a un lado del camino son como aquellos que oyen el mensaje, pero el diablo viene y se los quita. Así no pueden creer ni ser salvos. Las semillas que cayeron en las piedras son como aquellos que oyen y aceptan el mensaje con alegría, pero no tienen raíces profundas. Creen por un tiempo, pero cuando las dificultades los ponen a prueba, se dan por vencidos. Las semillas que cayeron entre espinos son como aquellos que oyen el mensaje, pero yéndose, dejan que las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida los ahoguen y no dan fruto. La semilla que cayó en tierra buena son los que con un corazón noble y bueno escuchan el mensaje, lo obedecen y con paciencia producen una buena cosecha.
Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija, ni ponerla debajo de la cama. Al contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren tengan luz. Todo lo que está escondido se cubrirá y todo secreto se llegará a conocer y saldrá a la luz. Así que tengan cuidado de entender lo que oyen. Porque al que entienda se le dará más a entender, y al que no entienda se le quitará hasta lo que cree que entiende. Libro de Números, capítulo 27, versos 12 al 23. El Señor le dijo a Moisés: Sube a ese monte en las montañas de Abarín y mira la tierra que le he dado a los israelitas. Cuando las hayas visto, tú también te reunirás con tus antepasados, así como sucedió con tu hermano Aarón, porque ustedes desobedecieron mi mandato en el desierto de Sin, cuando la gente se rebeló contra mí. Ustedes no honraron mi santidad ante los israelitas cuando ellos pidieron agua. Esto hace referencia a las aguas de Meribá, cerca de Cades, en el desierto de Sin. Moisés le dijo al Señor: Te ruego, Señor, Dios de toda humanidad, que elijas a un hombre como jefe sobre esta comunidad, que los guíe en las batallas, cuide de ellos, para que así la comunidad del Señor no sea como un rebaño sin pastor. El Señor le dijo a Moisés: Manda a llamar a Josué, hijo de Nun, que es un hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y dale el mando delante de todos ellos. Dale parte de tu autoridad para que toda la comunidad israelita le obedezca. Pero para consultarme, él debe presentarse ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim para consultar al Señor. Cuando Dios ordene, Josué y todos los israelitas con él irán a la guerra, y volverán también cuando él ordene. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado. Trajo a Josué y lo hizo presentarse ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés puso sus manos sobre la cabeza de Josué y le dio el mando tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Números capítulo 28. El Señor le dijo a Moisés: Ordénales a los israelitas que se aseguren de presentarme mis ofrendas en el momento indicado, el pan y las ofrendas de comida de olor que me agrada. Diles: esta es la ofrenda que ustedes deben presentar al Señor como una ofrenda regular cada día. 2 corderos de 1 año de edad que no tengan defecto alguno. Ofrecerán un cordero por la mañana y otro al atardecer. La ofrenda de cereal será de 2 kilos de harina de la mejor calidad mezclada con 1 litro de aceite de oliva prensada. Este es el sacrificio regular de comida de olor agradable que fue ordenado en el monte Sinaí como ofrenda de comida para el Señor. También presenten la ofrenda de vino correspondiente, que será de 1 litro de vino por cada cordero. Ese vino debe derramarse en el lugar santo ante el Señor. Luego, ofrezcan el segundo cordero al atardecer con una ofrenda de cereal y también una ofrenda de vino igual a la que se ofreció por la mañana. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. En el día de descanso ofrecerán 2 corderos de 1 año de edad que no tengan defecto alguno. También ofrecerán como ofrenda de cereal 4,5 kilos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite y una ofrenda de vino. Este es el sacrificio que debe quemarse completamente del día de descanso, que junto con su ofrenda de vino se ofrecerá los días de descanso, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente cada día. El primer día de cada mes, ustedes ofrecerán lo siguiente como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor: 2 terneros, 1 carnero, 7 corderos de 1 año de edad que no tengan defecto alguno. También presenten como ofrenda de cereal 6 kilos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite por cada ternero, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Este es un sacrificio que debe quemarse completamente de olor agradable, una ofrenda de comida para el Señor. Sus ofrendas de vino serán de 2 litros de vino por cada ternero, 1,5 litros por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Este es el sacrificio mensual que debe quemarse completamente
todos los meses del año. Además del sacrificio diario que debe quemarse completamente, hay que ofrecer al Señor como sacrificio por el pecado un chivo con su correspondiente ofrenda de vino. El día 14 del primer mes es Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes se celebrará un festival y se comerá pan sin levadura durante 7 días. El primer día habrá una asamblea santa y no se trabajará. Ofrecerán al Señor como sacrificio que debe quemarse completamente 2 terneros, un carnero y 7 corderos de 1 año de edad que no tengan defecto alguno. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad mezclada con aceite y se dará así 6 kilos por cada ternero, 4 kilos por cada carnero y 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. Hay que ofrecer también para purificarse ustedes un chivo como sacrificio por el pecado. Deben ofrecer esto, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente, todos los días por la mañana. Harán lo mismo todos los días durante los 7 días como ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Todos estos sacrificios tendrán que ofrecerse con su correspondiente ofrenda de vino, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente y de su ofrenda de vino que se presentan a diario. El 7º día ustedes tendrán una asamblea santa y ese día no se trabajará. El día de los primeros frutos, la fiesta de las semanas, cuando presentan una ofrenda de cereal nuevo al Señor, tendrán una asamblea santa y ese día no se trabajará. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente de olor agradable al Señor 2 terneros, un carnero y 7 corderos de 1 año de edad. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad mezclada con aceite y se dará así 6 kilos por cada ternero, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo para purificarse ustedes. Este sacrificio que debe quemarse completamente junto con su ofrenda de vino lo ofrecerán además del sacrificio que debe quemarse completamente a diario junto con su ofrenda de cereal. Los animales no deben tener defecto alguno. Números capítulo 29 versos 1 al 11. El primer día del 7º mes ustedes tendrán una asamblea santa. No se trabajará y para ustedes será el día de tocar las trompetas. Anunciarán como sacrificio que debe quemarse completamente de olor agradable al Señor un ternero, un carnero y 7 corderos de 1 año que no tengan defecto alguno. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad mezclada con aceite y se dará así 6 kilos por el ternero, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. Hay que ofrecer también para purificar el altar por ustedes un chivo como sacrificio por el pecado. Estas ofrendas se presentarán además de los sacrificios que deben quemarse completamente a diario y cada mes con sus correspondientes ofrendas de cereal y ofrendas de vino reglamentarias. Todo esto será una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. En el 10º día, es el 7º mes, tendrán una asamblea santa. Será día de ayuno y no se trabajará. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente de olor agradable al Señor un ternero, un carnero y 7 corderos de 1 año. Deberán asegurarse que no tenga ningún defecto. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de mejor calidad, mezclada con aceite y se dará así. 6 kilos por el ternero, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. También presentarán un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio por el pecado del día del perdón y además del sacrificio regular que debe quemarse completamente y de sus correspondientes ofrendas de cereal y vino. Y así hemos terminado nuestra lectura del día de hoy y me gustaría que me acompañes en esta palabra de oración. Señor, te pido ayuda para orar hoy. Perdona mi pecado. Oh Señor, no me olvides. No estés lejos de mí.
Oh mi Dios, ven pronto a ayudarme. Oh Señor, mi Salvador. Gracias por el poder de tu palabra para cambiar vidas. Ayúdame a no desanimarme ante las decepciones, sino a seguir sembrando la semilla. Gracias por el gran gozo que hay cuando vemos que la semilla echa raíces en la vida de una persona y produce una cosecha 100 veces más mayor de lo sembrado. Señor, te adoro a ti, hoy como el Padre, el Pastor Supremo, el gran sembrador y el Salvador del mundo. Gracias por tu amor y tu cuidado hacia mí. Gracias por el mensaje que me has dado. Oro para que pueda, a cambio de ello, ser un buen pastor, sembrar la semilla de tu palabra en otras personas y producir una cosecha abundante en mi propia vida y en la de los demás. Amén. Punto final para nuestra edición de hoy, martes 30 de marzo. Ya nos queda solamente un día para abandonar este tercer mes del año, edición número 89 de Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y ha sido como siempre una enorme bendición y un privilegio compartir con ustedes este tiempo junto a la palabra de Dios. Nos encontramos mañana si Dios quiere. Bendiciones para todos.